Hola a todos y bienvenidos a su programa Hablemos Abiertamente. Mi nombre es Cindy Morales, soy psicóloga clínica y en el programa de hoy tendremos un tema muy especial y muy importante que se llama las emociones. El entender de dónde vienen las emociones, qué son las emociones y cómo influyen en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. Para eso tengo una invitada muy especial y voy a dejar que sea ella quien se presente. Bienvenida, Cris. Gracias Cindy, gracias a todos. Es un gusto estar acá. En este día, mi nombre es Cristian Vanegas, soy psicóloga clínica, también tengo una especialidad en hipnosis clínica y terapeuta del juego, que es una terapia que se trabaja emocionalmente con niños y con adolescentes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en este día y compartiendo conocimientos sobre lo que son las emociones. Bueno, y estarás de acuerdo, Cris, en que muchos expertos están coincidiendo, psiquiatras, médicos, psicólogos, coinciden en la importancia y el por qué ahora es necesario apuntar a conocer y autorregular nuestras emociones. Para ello, quisiera que nos acompañaran a ver el segmento ¿Qué opina la gente?, donde podemos ver qué nos dijeron acerca de las emociones y qué consideran ellos que son. Acompáñennos. Nuestra locación de hoy es la playa de Santo Tomás de Castilla en su segmento ¿Qué opina la gente? El tema de esta semana es las emociones, así que acompáñennos. Aquí estamos con don Adán y queremos saber acerca de qué son las emociones. Don Adán, para usted, ¿qué son las emociones? Pues emociones para mí hay diferentes formas, ¿me entiende? Porque supuestamente también existe la emoción que uno no sepa nada, absolutamente nada de alguna herencia y que le vengan a avisar de repente de una gran herencia a uno. ¿Qué siente Esa es usted en una ese momento? emoción, alegría y siente uno felicidad, pues, ¿me entiende? Y a como también está la emoción de una muerte de un familiar o algo, que el corazón también se oprime. Siente tristeza en ese momento, ¿verdad? En ese momento. Sí, Muchas gracias, don Adán. Entonces, eso es lo que opina la gente acerca de qué son las emociones. Aquí estamos con Leonardo y queremos preguntarle, Leonardo, ¿usted considera que las emociones pueden influir en nuestra manera de reaccionar ante alguna situación? Sí, yo siento que sí, porque en el dado caso de que uno esté contento y, y le dan una noticia mala, entonces uno reacciona bien. Pero si uno está enojado, por ejemplo, y le dan otra noticia mala, se pone más enojado uno todavía. Exactamente así es. O sea que definitivamente las emociones ejercen una poderosa influencia sobre nuestra conducta, ¿cierto? Sí, es exactamente. Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado y dado su opinión. Gracias. Aquí nos encontramos con Oscar, quien nos está acompañando en este segmento ¿Qué opina la gente? Oscar, ¿usted considera que las emociones pueden afectar nuestra salud de una forma positiva o negativa? Claro que sí, yo creo que sí, sí nos afecta en ambas, ya sea negativamente o positivamente, ya que cada emoción, por más pequeña que sea, tiene su reacción. Y yo creo que sí, sí afecta. ¿Usted cree que también podría de repente al tener una emoción muy prolongada de tristeza, por ejemplo, ¿usted cree que podría traernos algún tipo de afecciones a la salud? Claro que sí, le puede el sistema nervioso, por ejemplo, incluso el sistema respiratorio, etcétera. Todo tiene una reacción en nuestro cuerpo, no importando si la emoción sea tanto positiva o negativa, siempre va a tener un efecto entre nosotros. Muchas gracias, Oscar. Aquí estamos con Edgar, quien nos acompaña, y queremos preguntarle, Edgar, ¿usted considera que en una mujer embarazada las emociones que ella puede experimentar durante el embarazo puedan afectarle al bebé? Sí, claro, afectan porque es un ser que está dentro de la mujer y él por medio de ella se alimenta, piensa sus emociones, oye música, desde todo lo que trae los padres de grande, ellos ya de pequeños lo asimilan, claro que sí. O sea que usted considera que sí es muy importante las emociones en las personas y que pueden afectarnos hasta dentro de la vida uterina, o sea, dentro del vientre. Sí, ajá, es muy importante tomar en cuenta eso y le doy yo
Un mensaje a todas las mujeres que están en su periodo de gestación, que hay que tener mucho cuidado con esto porque esto repercute mucho desde los bebés, desde que nacen, desde que están dentro del vientre de la mujer hasta que nacen y de ahí se origina la vida de los bebés. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos y darnos su opinión. Bueno, y pudimos escuchar las opiniones de las personas acerca de nuestro tema, las emociones. Agradecemos a cada uno de los que nos dieron su opinión y los invitamos a que nos acompañen. Bueno, podemos entonces ya, pues, escuchamos las opiniones de las personas acerca de qué son las emociones, qué consideran ellos y desde dónde nos influyen, que es dentro del vientre de la madre también, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, ¿qué son las emociones? Bueno, sabemos que las emociones tienen una función muy importante. Primero que nada, vamos a decir que son reacciones adaptativas. ¿Qué quiere decir adaptativo? Por ejemplo, que nos va a ayudar a acoplarnos al ambiente, a la situación que estamos viviendo. Eso es muy importante reconocerlo, Cris. Sí, Cindy, las emociones, como se explicaba en el video, causan una reacción física a las personas. Las emociones, la sociedad las ve como negativas o como positivas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la alegría, es una emoción socialmente aceptable. Miramos a un niño que es feliz, un niño que está alegre, está contento, entonces ese niño lo amamos, lo queremos, es un buen niño, pero ¿qué pasa cuando ese niño está triste, cuando ese niño está enojado? ¿Qué pasa? Lo aislamos, le decimos que eso no está bien, que no es bueno llorar, pero las emociones nos sirven para eso, nos sirven para que nos expresemos, para que reaccionemos ante una situación, y hay un secreto en las emociones, ¿verdad? Las emociones, el secreto de las emociones es de que todas las emociones son buenas. No hay emociones malas, buenas, no hay emociones positivas, negativas, sino que todas las emociones están ahí para que nosotros reaccionemos hacia algo. El problema es cuando no le tomamos la importancia a esa emoción. El problema es que no se quiere hacer algo para resolver una emoción, una tristeza, un enojo, una ira, y ahí es cuando afecta emocionalmente el equilibrio de la persona. Por ejemplo, para poder entender las emociones, podemos empezar hablando sobre la emoción de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Muchas veces las personas están que solo tienen ganas de llorar, que no quieren saber nada, pero ¿qué es la tristeza? La tristeza significa que se ha perdido algo o se ha perdido a alguien, y eso provoca la sensación de tristeza. ¿Qué es el enojo? El enojo significa que algo no fue justo hacia la persona misma o hacia otra persona, y eso causa enojo, causa una sensación de enojo internamente en la persona. Viene el sentimiento de culpa también. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Es lo contrario al enojo. El sentimiento de culpa es que se le causó daño a alguien y se siente que se fue injusto, ¿verdad? Ese es el sentimiento de culpa. Cristo, bueno, yo pienso también que tiene mucho que ver con el proceso de socialización. Se nos enseña desde pequeños a que, bueno, si estamos alegres, como decías tú, todo bien, felices, todos los papás contentos, pero se enseña a reprimir las emociones. O sea, cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, entonces nos tienden a decir, bueno, es que no es bueno sentirse triste, o ¿por qué estás enojado? Eso es ser un niño malo. Entonces, en lugar de enseñar a los niños, porque tiene que ser desde pequeños que se nos enseñe a reconocer y aceptar nuestras emociones. Como mencionabas tú, realmente las personas tienden a clasificar, bueno, emociones negativas y emociones positivas. Todas las emociones tienen un papel muy importante y una función. Entonces, negativas podría ser, por ejemplo, lo que tú mencionabas. Si estamos tristes por algo, significa que hay una pérdida. Entonces, negativas porque nos ayudan a atravesar una situación, pero sí es necesario atravesar esa emoción. Por ejemplo, si estoy enojado por algo, como tú bien mencionabas también,
algo no me agradó o algo fue injusto. Entonces también tiene su función. Negativas, yo pienso que podría considerarse también cuando se prolonga demasiado tiempo. Cuando esa emoción de enojo, por ejemplo, se puede convertir en un odio, en un rencor. Entonces ahí ya sería una reacción demasiado exagerada o demasiado desadaptativa, porque entonces ya nos empieza a traer consecuencias, muchas consecuencias de salud y de todo tipo. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, hablando de cuando se prolonga una emoción o una sensación, en este punto es cuando la persona ya llegó al punto de sentir cierta frustración. Lo que la frustración incluye son los sentimientos de tristeza, de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la sensación de que algo nos va a pasar o que algo le va a pasar a alguna persona, a un ser querido. La frustración incluye también el enojo, incluye también la culpa. Cuando ya se prolongan estas emociones, la persona cae en lo que es la depresión. Pero ¿qué se puede hacer para poder controlar y para poder manejar esas emociones? Primero, hay que conocer lo que significa la emoción, hay que saber expresar la emoción, hay que saber escuchar nuestras emociones, porque son muy importantes, influyen en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, influyen también a nivel fisiológico, porque las emociones, cuando ya son demasiado fuertes, cuando ya no las podemos controlar, también influyen a nivel fisiológico por medio de migrañas, por medio de enfermedades gastrointestinales, por medio de enfermedades cardíacas, pero no todo está perdido, se podría decir, sino que hay formas de poder controlar y poder manejar esas emociones. Sí, definitivamente, Cris. Entonces, yo quisiera que también nuestros televidentes nos acompañaran a ver un pequeño video para entender un poquito mejor cómo se relacionan las emociones y el cerebro. O sea, es algo muy importante que tenemos que conocer, aunque no seamos médicos, pero es necesario entender cómo funciona este mecanismo. Así que acompáñenos a ver este video. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. Bueno, ya pudimos observar entonces cómo se relaciona. Uno de los puntos muy importantes de este videíto, Cris, y yo creo que vamos a concordar, es que las emociones nos sirven para preservar nuestra vida. Como decía, cuando percibimos algo que puede ser potencialmente amenazante, por ejemplo, vamos en una calle y alguien se nos acerca misteriosamente, ¿qué podemos pensar? Bueno, me van a asaltar, o sea, inmediatamente viene una emoción de miedo, pero esto nos sirve para prepararnos para, ya sea huir o defendernos en determinado momento. Entonces, otro de los puntos, Cris, yo quiero que también me ayudes a desarrollar esta parte, es que primero es la emoción.
¿Por qué? O sea, la emoción es primero porque al liberar los químicos de los que hablaba el video, de la hormona del estrés, la que nos preserva, entonces viene esa emoción y ya luego nuestro cerebro empieza a analizar si realmente hay un peligro o no lo hay. Sí, Cindy, primero viene la emoción y como nos hablaba el video, está la lucha de huida o escape, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos presentamos ante una situación de miedo. ¿Qué es lo que hacemos, verdad? ¿Qué es lo que hacemos primero? Nuestras manos empiezan a sudar, nuestro corazón se acelera, entonces por esa sensación de miedo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando ya se atravesó esta experiencia de miedo? Entonces el sistema se coloca en un estado de relajación, un estado de calma, ¿verdad? Ante esa emoción que sentimos. Y así es como poco a poco vamos manejando y controlando las emociones. Y además, por eso es bien importante conocer qué tipo de pensamientos vamos a tener. Porque, por ejemplo, como mostraba el videito, si alguien se nos acerca misteriosamente y podemos percibir alguna especie de peligro, pero después nos damos cuenta que tal vez la persona pues o la conocemos o simplemente se quería acercar a hacernos una pregunta sobre alguna dirección o algo, entonces nuestro sistema se relaja, como mencionabas. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema permanece en ese estado de alerta? Entonces ahí es donde tenemos una situación, es un problema, ¿verdad? Sí, les comento un caso de Daniel Goleman, que es un experto en lo que se refiere al tema emocional. Por no saber controlar nuestras emociones, él comenta en un libro, en uno de sus libros de inteligencia emocional, que una chica le quiso hacer una broma a su padre, le dijo que se iba a ir a dormir donde una amiga. Entonces el papá pensó que su hija no estaba. De pronto viene el papá y está en la casa y escucha ruidos en la habitación de la hija. Entonces la hija, por quererle hacer esta broma, ¿cómo resultó esto? Cuando el papá llega, él tenía un arma y él reacciona automáticamente, no mira primero quién es el que está en la habitación y dispara contra la hija. Entonces eso es lo que sucede cuando reaccionamos emocionalmente sin primero utilizar la parte consciente o la parte racional de nuestra mente. Pueden ocurrir casos así extremos, ¿verdad? Como este ejemplo. Muy interesante, Cris, definitivamente. O sea, es importante que nuestros televidentes comprendan que siempre la emoción es primero. Entonces, pues de ahí la importancia de racionalizar nuestras emociones, entenderlas. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está originando que yo tenga esta emoción? ¿Realmente hay un peligro? ¿Realmente hay alguna situación que amerite esa reacción emocional que estoy teniendo? Entonces ahora pues me gustaría también que habláramos acerca de la influencia de las emociones durante la vida uterina. Cris, eso es un tema muy importante. Si pudiste escuchar en el segmento qué opina la gente, o sea, las personas ya están empezando a entender el efecto de las emociones aún en los neonatos, ¿no? Entonces imagínate, eso nos define cuán importante es cuidar no solamente la alimentación en las mujeres embarazadas, cuando van a su chequeo médico, por ejemplo, sus vitaminas, si están durmiendo, si están alimentándose bien. Cuidar de su salud emocional durante la fase del embarazo es tan importante, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Sí, Cindy, esa parte es muy importante porque ya han habido estudios donde se comprueba que desde la concepción el bebé ya está percibiendo todo lo que sucede a su alrededor y esto lo hace a través de la madre, pero no significa esto que solo la madre es la responsable de las emociones del niño y de las percepciones del niño, porque en el caso que si viene el papá o viene la pareja y hay una pelea o hay un conflicto ahí con la mamá lo está sintiendo, por lo tanto el niño también lo está sintiendo. El niño o el bebé, en este caso el feto, está percibiendo esas sensaciones. El bebé ya se va formando una expectativa de lo que va a ser su mundo afuera cuando él nazca. Él siente si va a ser amado, si es un niño deseado, si es un niño no deseado, siente el abandono o siente el amor de la madre, porque hay una conexión entre ellos dos. Y de esta forma se empieza a formar la personalidad de ese bebé.
desde ahí empieza a adquirir sus experiencias emocionales que van a repercutir en su proceso, en sus etapas de la vida, en su infancia, en su adolescencia y en su adultez. Así es, Cris, muy importante. De hecho, por ejemplo, podemos mencionar el caso que se da mucho en nuestro medio de adolescentes embarazadas, una situación bien delicada. El apoyo que reciben ellas en ese momento, si son rechazadas por sus familiares, si hay maltrato por parte de la pareja, del joven, de la persona con la cual pues concibieron el bebé, entonces todo esto desde ya viene a repercutir en las emociones de la madre. O sea, la madre puede sentirse abandonada, puede sentirse sin protección, puede sentirse sin apoyo, y de todas maneras esto va a ir influyendo en el bebé. Entonces, esto es muy importante. Una de las personas que entrevistamos en el segmento incluso mandaba un mensaje, ¿verdad?, a todas las mujeres embarazadas, que era muy importante que cuidaran sus emociones durante el embarazo. Pero como mencionabas tú, Cris, no es una responsabilidad solo de la madre. O sea, las mujeres que tienen su pareja, también la pareja es un factor muy, muy importante, la familia y de hecho la sociedad, porque también, por ejemplo, los profesionales de la salud, cuando ven a una mujer embarazada, deberían de preocuparse también por su bienestar emocional, preguntarle cómo está su situación, preguntarle si tiene apoyo, si no tiene apoyo, y de repente también, desde ya en los centros de salud, referir a las futuras madres al servicio de psicología, que es muy importante. Y todavía en la sociedad, en este entorno en que nos desenvolvemos, es muy difícil para las personas recibir una atención psicológica, porque se piensa o se tiene la creencia de que vamos al psicólogo es porque está loco o algo le pasa, pero es muy importante que las personas mantengan una buena salud mental, ¿verdad? No significa de que tengan, de que estén locos o que tengan algún problema, sino que significa que cuando una persona asiste a recibir una atención psicológica, significa que esa persona quiere sanar sus emociones, quiere liberarse de esas emociones que le están ocasionando daño internamente. Realmente muy importante, Cris, el hecho de que tengamos esa conciencia de lo importante y lo necesario que es la salud mental, la salud emocional. En un programa anterior ya habíamos hablado acerca de las creencias de las personas acerca de ir con un psicólogo, y esto limita muchas veces, ¿verdad?, porque se evita buscar la ayuda profesional para evitar ser estigmatizados. Lo que mencionabas también, cuando estamos desde chiquitos y presentamos algún comportamiento que no les agrada socialmente a los padres o en la escuela o en cualquier lugar, se tiende a hacer que los niños repriman esas emociones también por el temor de ser estigmatizados. Decir, bueno, es un niño problema, ¿verdad? Entonces, esa es otra situación, el estigma que se vive acerca de las emociones. Y sabemos que influye mucho desde la vida intrauterina, o sea, del vientre, y también va a tener repercusiones en la vida, para empezar, en la escuela. O sea, los niños y las emociones, que podemos mencionar también a los televidentes acerca de la importancia de cultivar las buenas emociones en los niños. Sí. En el caso de los niños, cuando presentan problemas de conducta en la escuela, dice ese niño es muy problemático, ese niño le gusta pelear mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Solo se enfoca en el niño, pero el niño solo lo único que él está haciendo es expresando las emociones que está viviendo en el entorno en el que se desarrolla, ¿verdad? Porque si un ambiente familiar no es saludable, es un ambiente violento, entonces el niño va a presentar esa violencia, esa agresividad en la escuela o en cualquier entorno en el que él se esté relacionando. Pero ¿qué pasa si su ambiente es de amor, es de comprensión? Entonces cambia la escena. El niño va a mostrar buenas habilidades sociales, va a mostrar comprensión hacia sus compañeros, ¿verdad?
factor muy importante. Yo quisiera mencionarte, Cris, un caso. Bueno, es un niño que presentaba problemas de conducta en la escuela. Las maestras pues empezaban a llamar todos los días a la mamá y no entendían por qué este niño molestaba mucho a sus compañeritos. Entonces yo pienso también que por este lado es importante que los docentes, las maestras, los maestros, todos los que se relacionan en cuanto a la educación de los niños, también tengan una preparación, ¿verdad?, en cuanto a las emociones, saber cómo canalizar las emociones de los niños. El niño realmente no es el problema, o sea, cuando un niño tiene un problema de conducta, es una emoción que no está siendo bien canalizada. No sé qué podemos aportar más al respecto. Sí, Cindy, como tú decías, el niño no es el problema, el niño más bien es el síntoma de lo que está ocurriendo en el ambiente en el que él está viviendo. Entonces es importante en este caso. ¿Qué pasa si recibe el niño la atención psicológica? Entonces el niño se va a sentir bien, el niño va a estar emocionalmente bien, va a poder canalizar y controlar sus emociones. Pero ¿qué pasa si no se logra? Tiene que existir un modelo integrativo, un modelo en que todas las personas que se relacionan con el niño, su familia, todo su entorno, reciba también esta ayuda y reciba formas de cómo manejar, cómo puedan controlar todas sus emociones, ¿verdad? Porque si el niño sí puede controlar sus emociones, pero luego regresa de nuevo al ambiente de violencia, al ambiente agresivo, entonces el niño tiene recaídas frecuentemente. Entonces es importante que todos los miembros de la familia participen también, ¿verdad?, en este control emocional. Muy importante darnos cuenta entonces, para concluir este segmento, Cris, que definitivamente las emociones se deben inculcar desde el embarazo. Desde que el bebé está dentro del vientre de la madre debe cuidar su salud emocional. También en los niños, el enseñarles a aceptar y reconocer sus emociones es muy importante, lo que puede promover, ahí sí que éxito en la vida. Muchas veces tendemos a enfocarnos en la inteligencia, bueno, llenarlos de conocimiento, llenarlos de cuestiones académicas, y lo que menos nos enfocamos tal vez sería de cultivarles a los niños una inteligencia emocional que les ayude a tener éxito en la vida. Me he topado con el caso de padres que exigen a los hijos unos excelentes punteos y cuando llegan con punteos tal vez no muy altos, no, eso no está bien, ¿verdad? Entonces ya les estamos enseñando a los niños a que tengan un estereotipo muy alto, ¿verdad?, de éxito, que no siempre se va a poder obtener. Además, ahora también está comprobado por medio de muchos estudios que el nivel académico no va a medir el éxito que tú tengas en la vida, Cris. No sé qué podemos aportar solo de este punto para cerrar este segmento. Sí, para terminar, lo que tú decías, el desarrollo emocional empieza desde la concepción, ¿verdad? Continúa a lo largo de todo el desarrollo del embarazo, a lo largo del nacimiento. En los estudios nos indica que la personalidad se forma de 5 a 7 años normalmente, ¿verdad? Entonces todas las experiencias que el niño adquirió durante todo este tiempo, desde la concepción hasta 5 o 7 años, todas las experiencias buenas, malas, las tristes, las alegres, todas esas experiencias van a influir en lo que este niño va a ser en un futuro. Lo que el niño haya aprendido es lo que él va a proyectar, ¿verdad?, en su adolescencia y en su adultez. Así es, Cris. Bueno, entonces yo quisiera contarles a nuestros televidentes que hay un psicólogo, el que tú mencionabas, el creador de la inteligencia emocional, el psicólogo Daniel Goleman. Pues él también descubrió que había muchos tipos de emociones, pero él consideraba que hay una clasificación de 6 emociones básicas. Entonces yo quisiera que nuestros televidentes nos acompañaran a ver un pequeño videíto acerca de la clasificación de las emociones. Acompáñennos. La sensación de plenitud, alegría, realización y goce. Felicidad es lo que sientes, por ejemplo, cuando estás pasando un buen rato con las personas que quieres. La segunda de las emociones básicas es la tristeza, que es la sensación de desasosiego y vacío, el decaimiento, la desmotivación generalmente provocadas por una pérdida.
Sientes tristeza, por ejemplo, cuando muere un ser querido o cuando se rompe una relación. La tercera emoción básica es el enfado, es decir, la frustración provocada por la percepción de un obstáculo, una ofensa o una molestia. Un ejemplo de enfado puede darse cuando un hermano toma prestada una prenda de ropa y la devuelve rota. El cuarto lugar de las emociones básicas lo ocupa la sorpresa, que se deriva de una situación o acontecimiento que se presenta sin ser esperado. La sorpresa puede ser positiva, negativa o neutra. Sorpresa es lo que sientes, por ejemplo, cuando recibes un regalo inesperado o cuando te encuentras un insecto en la cocina. El miedo es la quinta de las emociones básicas y se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un perjuicio, ya sean reales o imaginarios. Sientes miedo, por ejemplo, cuando un animal agresivo se dirige hacia ti o cuando tu empresa anuncia futuros despidos. Finalmente, el disgusto es la sexta de las emociones básicas y se refiere a la incomodidad por algo que produce molestia o desagrado. Un ejemplo de disgusto podría darse cuando un amigo te decepciona o cuando te encuentras entre un grupo de personas irrespetuosas. ¿Repasamos? Las 6 emociones básicas de Goleman son felicidad, tristeza, enfado, sorpresa, miedo y disgusto. Entonces, Cris, la clasificación que hizo este psicólogo acerca de las 6 emociones básicas. Es importante recalcar que todas tienen una función adaptativa, como estábamos mencionando a un principio. También me gustaría comentarles que hay una teoría que habla y explica acerca de cómo las emociones y los pensamientos se relacionan entre sí y tienen un efecto en la conducta. ¿Qué sucede cuando no aprendemos a gestionar, a manejar esas emociones? Entonces ahí ya vienen los problemas, ¿verdad? ¿Y qué podemos mencionar al respecto, Cris? ¿Qué sucede cuando no podemos manejar nuestras emociones, cuando no tenemos el control de las emociones? La persona entra en un estado de desequilibrio emocional, ¿verdad? Afectando sus cogniciones, que serían sus pensamientos. Una emoción, como ya lo hemos explicado, es una reacción a un estímulo tanto interno como externo. Esas reacciones pueden generar estrés en la persona, generan emociones como las 6 emociones básicas que vimos acá en el video: ira, depresión, enojo, y afectan el estado de ánimo de la persona, el estado afectivo. ¿Cómo lo afecta? Produciéndole estados de ansiedad, estados de depresión, produciéndole conductas compulsivas. Una persona que no se siente emocionalmente bien puede presentar conductas compulsivas como alcoholismo, como drogadicción, como dolor físico, ¿verdad? Causado por el dolor emocional. El comer por ansiedad también. Las redes sociales también son parte, ¿verdad? De una persona que no está emocionalmente bien, ¿verdad? Todo esto, hay funciones de las emociones. Las funciones de las emociones empieza con el estado de la emoción. Esto significa cuánto tiempo dura esa emoción. La reacción de la emoción significa de qué forma vamos a manifestar las conductas. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una tristeza? ¿Cómo reaccionamos ante una agresión? El síndrome de la emoción nos indica qué emoción es la que se está viviendo. Entonces, por medio del síndrome, el estado y la reacción emocional, así va a influir en cómo la persona va a actuar, ¿verdad? En su ámbito, puede ser en su ámbito laboral, en su ámbito escolar, en el ámbito familiar. Muy importante, Cris. Por ejemplo, podemos ver los problemas laborales que podría ocasionar. De repente viene tu jefe y te dice, bueno, te pega una regañada, como dicen, ¿verdad? En buen chapín, por algo que tal vez cometiste algún error. Y de repente se guarda ese enojo por el temor de no decirle nada a esta persona y de acercarse y de explicarle, mire, yo considero que
pues no es para tanto, o tal vez yo pensaba que se hacía de tal forma. ¿Y qué sucede? Se va acumulando esa emoción y se puede convertir en un odio de repente, en un resentimiento, y lo que va provocando que nuestro sistema inmunológico se vaya debilitando. O sea, es importante que conozcamos también los efectos físicos que pueden producir las emociones cuando no se expresan adecuadamente, cuando no se gestionan, cuando no se manejan. Por ejemplo, también una tristeza por una pérdida en una relación, tan común que está ahora, ¿verdad? El hecho de que los jóvenes terminan una relación y sienten que el mundo se les viene encima, bueno, me voy a morir, él era la persona de mi vida, ella era mi mundo, y no hay una aceptación de cómo soltar, de cómo aprender a soltar y a atravesar esa tristeza de una manera adecuada. Ahí vienen los problemas depresivos, cuadros depresivos que pueden caer ya también en otras situaciones. Una de las cosas, pensamientos de suicidio, por ejemplo, de cómo se da en la adolescencia. Una de las cuestiones también, el autoagredirse por emociones que no están bien canalizadas. Problemas familiares, Cris, se ve mucho en los adolescentes. Hay un instituto donde se ha dado mucha esta situación, no vamos a mencionar nombres por cuestiones éticas, pero se da mucho eso, que los jóvenes no han canalizado a veces problemas familiares que tienen, problemas en su casa, y empiezan a autolesionarse, a tener conductas como fumar, como mencionabas tú, acerca de las adicciones. Entonces, ahora, en cuanto a los problemas de salud y todo eso, ¿qué podemos mencionar para que nuestros televidentes puedan comprender un poquito más esta temática? Los problemas de salud que ocasionan las emociones podrían ser migrañas, que son dolores de cabeza fuertes, intensos, ¿verdad? Eso puede ser producido a causa del estrés, a causa de la ansiedad que la persona está viviendo, pero como la persona no quiere, muchas veces por ese temor de querer expresar las emociones, de querer, de qué van a decir los demás si yo expreso lo que siento, ¿verdad? Muchas veces por temor al rechazo, entonces se van reprimiendo las emociones. Entonces, manejar las emociones no significa que se van a reprimir esas emociones. Esa no es la forma de solucionar. Entonces, pueden ser las migrañas, enfermedades del corazón, enfermedades gastrointestinales, también afecta el sistema inmunológico de la persona. El famoso colon irritable, Cris, ¿verdad? Eso es muy importante conocer de dónde vienen este tipo de afecciones que consideramos que son de origen puramente orgánico o físico, y no es así, sino que, como habíamos mencionado en un programa anterior, son de origen psicológico. El hecho de no canalizar bien nuestras emociones también nos trae repercusiones en nuestro estómago, en nuestro aparato respiratorio, circulatorio, o sea, nos trae incluso dolores en nuestro cuerpo, dolores de espalda, dolores de cabeza, o sea, un sinfín de sintomatologías que no nos podemos explicar muchas veces, y cuando vamos al médico simplemente se limitan a dar unas pastillas, a aliviar el síntoma, como estábamos diciendo, pero no se va a la raíz del por qué está sucediendo esto, Cris. Sí, exactamente. Se prefiere en ocasiones aliviar el síntoma, pero ¿qué pasa cuando el efecto termina? Hablando, por ejemplo, del alcoholismo o de fumar, ¿verdad? Cuando una persona entra en el alcoholismo, está en ese estado que le causa euforia, le causa un momento de alegría, pero cuando pasa ese efecto, esas emociones vuelven nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo se está distrayendo la emoción, solo se está olvidando la emoción por un momento, pero ¿qué pasa? Cada vez se intensifica más esa emoción, se intensifica más hasta que llegamos, o hasta que la persona llega a una depresión. Entonces, hay formas de poder manejar esas emociones, de controlar las emociones, y no son necesariamente distrayéndolas con comida, con sexo, con drogas, con alcohol, fumar. No necesariamente, no es la mejor forma de poder manejar las emociones. Hay técnicas que sirven para que la persona pueda manejar las emociones. Sí, y definitivamente vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de eso, para comprender un poquito mejor en este segmento, vamos a ver un videíto de las emociones y cómo se relacionan con la salud, que es muy importante, así que acompáñennos. ¿Qué son las emociones negativas? Las emociones son reacciones fisiológicas de las personas ante estímulos externos relevantes.
constituyen patrones individuales de conducta expresiva. ¿Cómo podemos clasificar las emociones? Positivas, como la alegría; negativas, como la ira, la tristeza y el miedo. Mal manejadas, las emociones negativas son las causantes de muchas enfermedades. ¿Te sientes enfermo? Dependiendo de la intensidad, la duración y el contexto de la emoción negativa, esta se puede convertir en enfermedades mentales o físicas. ¿Para qué sirven las emociones? Tienen una función adaptativa en situaciones que implican peligro, amenaza o éxito. Social, ayudan a controlar el comportamiento de los demás. Motivacional, agrado o desagrado, intensidad emocional. El miedo se transforma en ansiedad, genera estados de ánimos negativos y adicciones. Producen enfermedades neurológicas, como por ejemplo dolores de cabeza, esclerosis múltiple, Parkinson, entre otros. La tristeza se transforma en depresión, genera trastornos afectivos y pesimismo. Produce enfermedades respiratorias, como el asma, la bronquitis y la neumonía, y de la piel, como psoriasis, dermatitis y urticaria. La ira afecta la salud emocional y física, genera sufrimiento emocional e inseguridad. Produce enfermedades cardiovasculares, arritmias, hipertensión, infarto, y digestivas, gastritis, colon irritable y úlceras. En algunas ocasiones, solo gestionando la emoción, la enfermedad mejora o desaparece. Bueno, ya pudimos observar, Cris, entonces cómo se relacionan las emociones y la salud y todos los problemas que nos puede generar el hecho de no aprender a gestionar y manejar las emociones. Realmente el tema es muy extenso, pero queremos y nuestro propósito es dejarle las pinceladas acerca del tema. Quisiera también que viéramos un pequeño caso acerca de qué sucede cuando una emoción no es bien canalizada. Entonces yo quisiera que nos acompañaran a ver este casito en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vete para allá. 23, 24, 25, 26, 27. $28, 29. 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Voy. Gacha. Qué porquería de juego. Porque era escondite. ¿Dónde están? Me cogieron para arriba. Y Miriam. No seas tramposo. Lo que yo no dije nada. No, ya no dijo nada. Ivancito. ¡Son unos tramposos!
Qué drama queen. Te mato. Ivancito. No sé, no sé. Ivancito. No sé, nos comió los dulces. Me quería adaptar. Yo le dije que subieran. Mira, está ahí. No, no creo que se atreva. Ivancito. Sal. Ganaste. Vénganse, ayúdenme a buscar Ivancito. Ay, nene. Dale, por favor, que estoy preocupado. Ay, Dios. Tengo que tener padre. ¡Julián, gané! ¿Dónde te metiste, nene? Julián, te gané. ¿Dónde estabas? Arriba, ¿Arriba dónde? con el Tito Fran. ¿Te metiste en el cuarto de Tito Fran? Ivancito, no te la metí en el cuartito Fran, ¿verdad? Pero el Tito me dejó. Deja que la abuela se entere, te va a pegar. ¿Te metiste en el cuarto del Tito Fran? Es que el Tito me dejó. Ivancito, ¿qué te echó la abuela? Pero que el Tito me dijo que me escondiera. Qué ahí. embustero, Ivancito, eso está bien mal. Ivancito, no seas mentiroso, la abuela te va a castigar. Es verdad, el Tito me dijo que El yo Tito está en su iba. cuarto, Ivancito. Ellos sí. ¡Tito Fran! ¡Nene! Ivancito, no digas eso. ¿Y la abuela? Sale como malacito. Ivancito, escúchame. Con estas cosas no se juegan. Esas cosas no se dicen. El Tito me dijo que me quería a mí, a ti, y a todos, y a la abuela, y a la ¿Por qué estás abuela. diciendo que viste a Tito Fran si no es verdad? Ay, Dios, es verdad, sube. ¿Qué más dijo el Tito? Que iba a ganar y él dijo, me quería mucho a mí y a Julián. Ivancito, ya dijiste eso. ¿Qué más? Que prende yo era la abuela y el ¡Embuste! Oh, no, el Tito me lo dijo. Ivancito, Ivancito, Ivancito. Ok, vamos. Espera, Ivancito, espera. El Tito está ahí adentro. This is wrong. This is wrong. This is from Matilda. Just like Johnny Flynn said, the breath I've taken and the one I must to go on. But you ain't been in your hands, so you understand who's boss. My defeat sleeps top to toe with her success. Oh, this is wrong. This is wrong. This is from Matilda. Ya vimos entonces este caso específicamente, Cris, acerca de un duelo, la importancia de manifestar ese dolor, que era lo que les mencionaba uno de los chicos, ¿verdad? Que no, que eso, de eso no se hablaba, que la abuela decía que no se mencionara eso, incluso como que tenían cierto hermetismo en que nadie subía a la habitación de esta persona, ¿verdad? Por no afrontar esta emoción de tristeza, de pérdida, que es tan necesaria. Y como vemos, los niños siempre tienen la mejor capacidad cuando se les involucra para atravesar estas emociones. Si te das cuenta, el niño lo que le decía, ¿verdad? Que el tío decía que los quería mucho a todos. ¿Qué podemos mencionar de esto? Sí, hablando de este caso, el duelo es un proceso por el cual todas las personas pasan cuando han perdido a un ser querido. Hay una doctora, Elizabeth Ross, ella trabajó mucho sobre el duelo, sobre temas de la muerte, cómo prepararse con la muerte. Trabajaba con niños y con enfermos. Ella nos enseña que cómo poder superar este proceso del duelo. Crea etapas sobre el duelo,
¿verdad? La primera etapa que pasa una persona cuando atraviesa un duelo es la negación. No se quiere aceptar que se perdió a alguien querido. La ira que causa haber perdido a alguien, ¿verdad? Luego viene la otra etapa que es la negociación, ¿verdad? Cuando empezamos o se empieza como a querer aceptar ese proceso, ese duelo de que se está viviendo. Luego viene la depresión que vive una persona. Y por último, la última etapa del duelo es la aceptación, ¿verdad? Entonces estas son las 5 etapas que el ser humano pasa cuando vive una experiencia. Este es un trastorno emocional internalizante, ¿verdad?, que atraviesa una persona. Sí, por eso también es muy importante siempre cultivar y promover la salud emocional, el aprender a gestionar, reconocer nuestras emociones, practicar en habilidades sociales. Una persona inteligente emocionalmente se puede hacer, y lo más importante es que se pueden aprender. O sea, no vamos a decir yo no puedo ser una persona con inteligencia emocional, porque todo lo podemos aprender. Habilidades sociales, asertividad, poder reconocer nuestras emociones, poder decir y expresar lo que no nos gusta en un determinado momento, sin el temor a ser rechazados, poder respetar también qué piensan los demás, o sea, la empatía, el poder reconocer las emociones en los demás, poder reconocerlas y aceptarlas, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y todos tenemos una manera distinta de reaccionar ante determinados estímulos, ¿verdad? Sí, entonces, hablando de inteligencia emocional, hay varias cualidades de una persona que es emocional inteligentemente, ¿verdad? Una cualidad de una persona inteligente emocionalmente es que esa persona acepta su pasado. Quiere decir de que no se queda enfrascado o no se queda estancado en su pasado, sino que sabe sobrellevar la situación. Una persona inteligente emocional acepta tanto sus fracasos como sus éxitos, acepta las críticas de una forma constructiva de las demás personas. Muy importante en la inteligencia emocional es la empatía, ¿verdad? Saber comprender lo que vive otra persona, entender a entender y comprender las emociones de otras personas. No tratar de querer que solo lo que yo siento es importante, sino que tratar de entender y comprender a las demás personas también. Entonces, y creo que podemos terminar, digamos, en este programa. Quizás hay muchas cosas que todavía nos gustaría haber tocado, pero por cuestiones del tiempo, pues así es. Pero esperamos que les haya quedado la idea en general de lo más importante acerca de este tema, ¿verdad? Que debemos de conocer qué tipo de emociones hay, cómo funcionan, de dónde vienen, para qué sirven, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante. Quiero darte gracias, Cris, por habernos acompañado en este programa. Sí, Cindy, gracias por haberme invitado. El tema de las emociones es un tema que me gusta mucho. Invito también a las personas que sientan, ¿verdad?, que no están, que hay alguna emoción en la que tengan que trabajar, a que busquen la ayuda, ¿verdad? Porque van a lograr sanar sus emociones y van a lograr descargar esas emociones, van a poder desbloquear emociones negativas que les afectan, cerrar círculos del pasado, al atreverse a expresar esas emociones que pueda ser que las están viviendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces solamente nos queda que agradecerles a nuestro público e invitarles a nuestro siguiente programa de Hablemos Abiertamente, y queremos también que nos sigan en la página de Facebook del canal, donde pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, qué temas les gustaría que tratáramos en el programa. El canal es Estela Maris TV, y solamente me queda decirles hasta una próxima oportunidad. Gracias.